Lo sobrenatural, la muerte, el misterio y la decadencia, con elementos propios de climas tropicales. Este estilo suele explorar la tensión entre la belleza exuberante de los paisajes tropicales y los temas sombríos y decadentes, generando una atmósfera única que se siente a la vez vibrante y opresiva. Hoy, en Séptimo Vicio, Andrea Cano, Andrés Zuleta, Valentina García y Sebastián Orozco nos acompañarán por este viaje hacia el gótico tropical. Antes de adentrarnos al tema, le preguntamos a varias personas qué entienden por el término gótico tropical. Y esto fue lo que recopilamos. Una gótica contenta. Me imagino una persona como gótica en una parranda de vallenato, así pues como con todo el maquillaje que se hace normalmente, así todo dark. Lo gótico es oscuro, misterioso, y el tropical serían colores vivos, colores fuertes. Es totalmente lo contrario a lo gótico. Un murciélago en una playa debajo de una palmera al lado de un coco haciendo sol al pie de unas sillas donde se sienta la gente así en la playa. Me resuena como a un artista nuevo. Gótico me suena como a oscuro, como a nublado, y tropical como a tormenta. Tropical. No sé, como a vómito tropical, parce, no sé, weón. ¿Qué es eso, marica? Bueno, bienvenidos a Séptimo Vicio Podcast. ¿Qué más, Andrés? ¿Qué más, Andrea? ¿Cómo están? Bueno, hoy nos reunimos a hablar sobre un movimiento cinematográfico muy teso que es el gótico tropical. Es un movimiento que combina la cultura, la historia, los paisajes, eso siempre como con esos elementos del gótico que son la decadencia, el misterio, ¿cierto? Combinado pues como con esas características propias de nuestro país, hablándolo pues de una manera muy local, como las selvas, las costas, las antiguas casonas, y eso crea como ese ambiente vibrante y sombrío, a la vez esa vibración positiva de la tierra caliente, con lo sombrío del gótico. Precisamente esa cuestión de la tierra caliente, pues del clima, va a ser fundamental como para la construcción, para esa adaptación que hace Buñuel Buñuel y Álvaro Mutis. Álvaro Mutis. EPA, como que en esa discusión el tema del clima va a ser muy importante porque Buñuel precisamente creía que el frío y la arquitectura eran como algo muy propio del gótico. Entonces no creía que en Tierra Caliente pues fuera posible como crear una historia con esos matices góticos. Y Álvaro Mutis es el que como que en respuesta a eso le escribe La mansión de Araucaima, y ahí muestra, digamos, todos esos elementos del gótico, pero ambientados en Tierra Caliente. Sí, y esa película de la mansión de la Araucaima, dirigida por Carlos Mayolo, eh, es un ejemplo perfecto de esa fusión que explora pues como la burguesía y esas estructuras como de poder a través de unos personajes que están atrapados en una casa colonial del Valle del Cauca. Y ahí hay una fusión o hay ciertas situaciones que eh, hacen esa fusión entre lo exótico y lo misterioso con la violencia, la locura, el erotismo. Entonces, ¿qué tanto? Esa puede ser una muy buena pregunta, que entonces ahí cómo vemos reflejado ese eh, gótico tropical, o sea, hasta qué punto se lleva, o cuál es pues como lo particular allí. Yo creo que lo particular ahí que hace la diferenciación entre el gótico normal y el gótico tropical es precisamente ese mal universal, esa maldad muy humana que está presente en todas las personas, en donde nos demuestra que definitivamente no es necesario estar en un castillo, en un clima totalmente sombrío, para tener maldad también,
reprimida en nuestro ser, sino que precisamente somos nosotros también en medio de nuestra humanidad cargando con un montón de deseos y pasiones reprimidas que a fin de cuentas llega a su culmine y empieza pues a explotar de una manera bastante fuerte, y ahí es donde se empieza a mostrar la maldad de manera universal. Entonces creo que también el gótico tropical permite eso, demostrar que la maldad no está solamente en esos castillos de oscuridad donde hay monstruos, sino que nosotros también con esa maldad aguardamos un monstruo dentro de nosotros también. Y yo creo que pues me parece muy interesante eso que decís, como demostrar el mal universal, pero también ese mal universal, cómo cambia según el contexto. Pues Colombia, como que un colombiano no le tiene miedo a las mismas cosas que le tiene alguien de Europa, por ejemplo. Y creo que eso también hace parte de ese ejercicio del gótico tropical, de preguntarnos como, bueno, nosotros como colombianos, por ejemplo, en este caso, ¿a qué le tenemos miedo? Pues, y puede ser la misma historia o esa metáfora de un vampiro, por ejemplo, que vamos a ver ahora más adelante. Sabemos que en Colombia el cine gótico tropical fue impulsado principalmente por el grupo de Cali, una generación pues como de cineastas y artistas de acá de Colombia, que entre los años 70 y 80 exploraron esos temas oscuros y esas atmósferas como decadentes en el contexto pues, tropical. El grupo de Cali fue fundamental. Sí, claro, por supuesto. Tenemos a Carlos Mayolo, Luis Ospina, también tenemos a Andrés Caicedo, que Andrés Caicedo, a pesar de que no estuvo muy metido en el tema cinematográfico, estuvo muy metido en el tema literario. Ellos experimentaron demasiado, pero más allá de hacer una experimentación fue también traer ese gótico a nuestra tierra, adaptar, como lo decía Andrés ahora, esa maldad a nuestro contexto. Y entonces ya no vemos el vampiro que va acechando a las personas en la oscuridad, sino aquel vampiro que también se muestra en la sociedad y hace parte también de esa burguesía que de alguna forma también manda muchísimo acá en Colombia. Parce, no, pues quería agregar que Caicedo, si bien como que no tiene un filme que lo acredite como realizador, pues igual creo que ha sido como de los más cinéfilos pues que hemos tenido como sociedad, y pues impulsó el Cineclub de Cali, que también fue como un lugar súper importante para el desarrollo del cine nacional y obviamente pues del grupo de Cali. Entonces podríamos empezar a hablar también de la estética que manejamos en el gótico tropical. Sí, Valentina, ¿qué más? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito sobre la estética del gótico tropical. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de lo que es los cánones estéticos del cine gótico tropical. Como mis compañeros anteriormente han dado contexto de su origen y sus promotores, esto viene a ser en los 1980 por Luis Ospina y Carlos Mayolo. Entonces tenemos como tal una estética fantástica que fue inspirada de lo que es el cine gótico. El cine gótico tiene sus inicios en los años 70 con la influencia del post-punk, siendo una estética fantasmagórica con los castillos de Transilvania, todas estas villas coloniales y toda esta estética principalmente arquitectónica. También la estética del cine gótico se basa en lo que son los personajes sombríos, los vampiros, los zombies, hasta la propia muerte como tal. Es una narrativa que por sí se da en ambientes mucho más fríos, como lo pues Transilvania, lo que es Drácula de 1931, fue una gran inspiración para Carlos Mayolo. También tenemos una inspiración que es La Noche de los Muertos Vivientes de 1968. Esta fue una clara inspiración que podemos hacer una comparativa con Carne de tu carne, siendo una obra de los chicos del Callywood. También entonces podemos hacer esas comparativas en donde estos personajes en el cine gótico eran mucho más mitológicos y más literales en todo su maquillaje y en todo su aspecto físico.
En el gótico tropical tenemos esa misma ideología del vampirismo, del canibalismo, pero ya viene siendo tratado como un vampirismo social o un canibalismo social. Bueno, hay algo también que recalcar y es la atmósfera. Claramente en el gótico hay una atmósfera sombría, por todo también el clima que se da en Europa más que todo, que fue donde se empezó a hacer este cine. Y aquí tenemos un ambiente precisamente tropical, pero estos precursores le han dado también un tinte muy específico, un color muy particular a todas estas películas y obras maestras de lo que es el cine y de lo que fue el cine gótico tropical. Entonces tenemos con el cine gótico tropical toda una estética explosiva en cuanto a la crítica social. Fue el principal motivo también para hacer una comparativa tomada de esta inspiración del cine gótico de los 70. Todo esto entonces es inspirado en el neogótico norteamericano. Podemos concluir que realmente la inspiración es totalmente mitológica, pero Mayolo y Ospina nos lo llevan a un concepto más simbólico, algo que no es tan literal, pero se remonta a todas esas problemáticas sociales y más por lo que es la localidad geográfica de Cali y toda su problemática social que la envolvía en los años 80. Todo eso también hace parte de esa inspiración y de hacer ver todos estos cánones estéticos en sus obras de gótico tropical. Bueno, muchas gracias Valentina, muy bacano pues como todo lo que nos cuenta, todas las referencias que nos hace. Es importantísimo cuando hablamos del gótico tropical también hablar como de esas películas que son icónicas en el género, en el movimiento, hablar como de Pura Sangre, Carne de tu carne, La Mansión de la Araucaima, pues entrar como en profundidad en ella. En la película Pura Sangre, 1982, dirigida por Luis Ospina, a mí me parece que esa película explora de manera muy puntual como la decadencia moral, el poder, la violencia, la corrupción, pues como en un contexto y una atmósfera muy opresiva y sombría, ¿cierto? La Sangre es una historia inspirada en un hecho real, que es el monstruo de los Mangones, que fue un asesino serial de la época pues, en Colombia. Precisamente explora todos esos escenarios que pueden parecer como muy irreales, pero que hacen parte también de lo que es nuestra sociedad colombiana, de cómo se comportan las clases sociales, de qué manera somos incluso muchas veces discriminados, maltratados por quizás no tener el mismo nivel económico que otras personas. Y quienes sí lo tienen se aprovechan de ese tipo de situaciones. Sí, es que es una foto exacta de lo que es como la opresión. Entonces nos revela esa estructura social perversa que tenemos en Colombia, donde los poderosos se alimentan literalmente de los más vulnerables, ¿cierto? Sí, yo creo que si hubiera una palabra así como, si hubiera que definir eso en una sola palabra, es como que también una imagen que nos muestra la explotación. Este señor que es un azucarero, un terrateniente, pues como que en la realidad colombiana literal es un personaje que vive a costas del otro. Entonces creo que esa película, pues me surge una pregunta ahí como que si la tropicalización, digámoslo así, del gótico implica eso, pues implica ya mirar un contexto muy, muy concreto y mirar, uy, parce, es que nosotros lo que nos ha tocado padecer ha sido muchos años de violencia social, de violencia política. Carne de tu carne. ¿Ustedes qué opinan si digo que Carne de tu carne es como el máximo exponente de esa estética gótica tropical en Colombia? Parce, yo digo que sí. Yo digo que Carne de tu carne experimenta muchas situaciones,
pero sobre todo habla de lo que decíamos ahorita, de ese mal universal, de esos deseos reprimidos. Creo que para mí representa más como que la estética del gótico tropical, pura sangre. El tema del vampiro, pues que no es un vampiro, siento que al menos para mí se me hace más representativo como que con esa figura. Hablemos de los personajes entonces, porque vemos que son personajes muy repetitivos o personajes que siempre están presentes en el gótico tropical. Los personajes llenos de violencia, personajes llenos de pasado, un pasado oscuro. También yo creo que el tema de la superioridad, ellos se autodenominan en una posición Más elevada. más elevada, pues moralmente, económicamente, también creo que se repite mucho y en Carne de tu carne uno ve pues como que también hay una parte donde están como almorzando luego del incendio, pues luego de la explosión en una finca que fueron y ella, una de las que está en la mesa, se tiene un comentario así súper clasista, como no, ¿por qué no vimos en España? Hubiera sido mejor ser españoles, algo así. Entonces como que eso me parece muy marcado. Bueno, yo creo que también está precisamente ese otro papel fundamental de quienes son víctimas también. En Carne de tu carne, por ejemplo, como víctimas tenemos aquellos campesinos que hacen parte de esa finca que cuidan y de cómo los asustan, de cómo también, porque como están desaparecidos los muchachos, empiezan a juzgarlos y a decirles es que ustedes fueron los que los desaparecieron y a todos los encierran en un mismo lugar. También a esa mamá que le roban su hijo, son víctimas. En Pura Sangre tenemos a los niños, a esos niños que fueron asesinados para poder alimentar esa necesidad de sangre de aquel vampiro no tan gótico, No el vampiro que conocemos. sino aquel vampiro colombiano. También podemos mirarlo como que en un principio también aquellos a los que amenazaron para que tuvieran forma de que, hey, es que ustedes de verdad tienen que ir a matar a estos jóvenes. Ellos también fueron víctimas de la manipulación de aquel hombre adinerado que tenía la forma de decir, ustedes tienen que hacerlo. Entonces yo creo que también un personaje fundamental es la víctima, aquellos que están vulnerables frente a aquel que tiene poder. Bueno, muchas gracias Andrés, Andrea, Valentina. Así cerramos este primer capítulo de Séptimo Vicio. Espero os haya gustado. Nos vemos. Adiós. Adiós.